pose to us the difficulty in these levels. Estas dos afirmaciones, estas dos frases, nos hablan de las dificultades a estos niveles. It implies the development of a capacity to be able to conceive things like eternal in our higher faculties of the mind. Implica el desarrollo de la capacidad de ser capaz de concebir cosas que están más allá de nuestra mente. It is not an image that we are trying to imagine, No es una imagen que estamos tratando de imaginar, but rather it is a higher conception that has no shape. es un concepto más elevado que no tiene forma. They are abstract levels of conception. Son niveles abstractos de conceptos. And whenever we do this, many of us will notice that we sometimes experience pressure on our brain. Y cuando hacemos esto, a veces nos daremos cuenta de que estamos ejerciendo una presión en el cerebro, Because we may not be used to this level of thinking. porque tal vez no estamos acostumbrados a este nivel de pensamiento. When I was first studying the secret doctrine, I tried to read it by myself and I stopped. I was feeling pressure on my head. Cuando empecé a leer la doctrina secreta, lo hacía solo y tuve que parar porque tenía mucha presión en la cabeza. I tried it at least 5 times in different occasions and I experienced the same thing. Lo intenté al menos 5 veces en distintas ocasiones y cada vez experimenté lo mismo. I have been reading many kinds of books, but it was in the study of the secret doctrine that I felt this sensation on my head. Había leído todo tipo de libros, pero fue con la doctrina secreta que empecé que sentí esta presión en la cabeza. And I realized that the secret doctrine is trying to help us realize certain things which must be understood on the abstract level. Y me di cuenta de que la doctrina secreta intenta que realicemos ciertas cosas que están al nivel abstracto. And it appears that the brain must correspondingly respond to this capacity. Y parece que el cerebro tiene que responder proporcionalmente a esta capacidad. And when I was reading the poem of the secret doctrine, I felt a pressure from inside my brain. Y al leer el proemio de la doctrina secreta sentía presión dentro del cerebro. I'll just give a few examples of some of the things that we are given in the words of Blavatsky, where we are compelled to somehow conceive things in a different way. Os voy a dar unos ejemplos de las obras de Blavatsky en las que nos parece que nos obliga a considerar las cosas de una manera distinta. So, for example, we can speak of an object, any object that we see. Por ejemplo, podemos hablar de cualquier objeto que veamos. I put there a word, but maybe it's not very clear to you. It's the word object. La palabra objeto. Then we are introduced to the abstract term being, Después se nos introduce al término abstracto de ser, which is a different thing, que es not the same as the word object. que es una cosa distinta, no es igual a la palabra objeto. An object is a specific thing. Being is another category about all objects. Un objeto es una cosa específica, pero ser es una característica de todos los objetos. Then, in the secret doctrine, we are introduced to another term, which Blavatsky calls beingness. Después, en la doctrina secreta, se nos introduce a otro término que Blavatsky denomina la seidad. So, it is an abstract thing of another abstract thought.
es una cosa abstracta de otro pensamiento abstracto. And it goes beyond our normal way of conception. Y va más allá de nuestra manera normal de conceptualizar. Here is another example. Hay otro ejemplo, All right. I put here 1 meter long. un metro de longitud. And that's something we can imagine. Es algo que podemos imaginar. Then, when we think of the word space, it's an abstract word of something we cannot picture in our mind. Después, cuando hablamos del espacio, es una palabra abstracta para algo que no podemos imaginar en la mente. And then, Madame Blavatsky introduces us to another term called abstract space. Y después Madame Blavatsky nos introduce a otro término llamado el espacio abstracto. Abstract space is not space, but something before space happens. El espacio abstracto no es el espacio, sino algo que ocurre antes del espacio. Abstract space does not, when we speak about space like this one, this is a space, but abstract space is not this one. It's something before space happens. Por ejemplo, pensamos en este espacio, es este espacio, pero el espacio abstracto es algo diferente, es el espacio anterior a que ocurra este espacio. Another example, we speak about time. Otro ejemplo relativo al tiempo. So when we speak about, let's say, 1 hour from this time to this time, we can think about that. Cuando hablamos de una hora, desde una hora a otra, podemos pensar en ello, podemos imaginarlo. But when we speak about time as an abstract concept, it's not about 1 hour or 10 hours or 10 years, but time as an entire concept covering all periods. Pero cuando hablamos de tiempo, no estamos hablando de una hora o 10 horas, sino del concepto de tiempo que cubre todos los periodos. And Madame Blavatsky in the Sacred Doctrine introduces us to another term. Y Madame Blavatsky en la Doctrina Secreta nos introduce a otro término. She calls it duration. Y lo llama duración. And she says that duration is different from time. Y dice que la duración es distinto al tiempo. Time has limits, but duration does not. El tiempo tiene límites, pero la duración no. She says time can be divided, but duration cannot. Dice que el tiempo puede dividirse, pero la duración no. So we have another abstraction of an abstract concept as apart from objects or things that can be identified. Así que tenemos un concepto abstracto de otro concepto abstracto y distinto al objeto, algo que podemos identificar. So Madame Blavatsky gave a set of instructions to her direct pupils, which was written down by one of her pupils, and it has been called the diagram of meditation. Madame Blavatsky dio instrucciones a sus discípulos y uno de ellos las escribió en lo que llamamos el diagrama de la meditación. It is something similar to what we have discussed on the first day regarding our effort to reach the higher levels of being, as well as in the mastery of our lower nature. Es algo parecido a lo que hablamos el primer día respecto a nuestro esfuerzo para alcanzar los niveles más elevados del entendimiento y para dominar la naturaleza inferior. But she approaches it a bit differently, with an emphasis on the capacity to raise our consciousness to this higher abstract impersonal level. Pero ella lo plantea de una manera un poco diferente e insiste en nuestra capacidad de elevar la conciencia hasta este nivel superior, to this higher level, Of abstraction. de abstracción. It is a very short piece of instruction which can be written in just one page. Es una instrucción muy corta que puede escribirse en una sola página. But it is something that is worth looking into
when we are trying to become aware of things every day. Pero es algo que vale la pena estudiarlo cuando estamos tratando de ser conscientes en nuestra vida diaria. She speaks about 3 things that we must develop in us and 5 things which we must remove in us. Habla de 3 cosas que debemos desarrollar en nosotros y de 5 cosas de las cuales debemos liberarnos. So she starts by saying that we try to conceive of unity by expansion in space and infinite in time. Empieza diciendo que debemos concebir la unidad mediante la expansión en el espacio y la infinitud en el tiempo. And my understanding of these instructions is that we must attempt to do it and explore and experiment with it. Lo que yo entiendo de esta instrucción es que debemos intentar hacerlo y explorarlo y experimentarlo. After this discussion, we shall try to devote some time to try to go into this for a period. Después de esta discusión, dedicaremos un tiempo a intentar hacer esto, practicarlo. So we will go through her wordings first before we go into the exploration and activity. Así que primero estudiamos sus palabras antes de entrar en la exploración y la actividad. So she says, after we try to conceive of unity, we meditate logically and consistently on this in reference to states of consciousness. Y dice, después de concebir la unidad, meditamos lógicamente y consistentemente en esto, en referencia a los estados de la conciencia. My understanding of this is that as we try to explore and expand in our consciousness this unity without limits, then we try to be aware of what is happening in our consciousness as we do this. Mi comprensión de esto es que a medida que vamos explorando y experimentando la unidad en el espacio y el tiempo, al mismo tiempo intentamos entender los estados de nuestra conciencia. Then she says, our normal state of consciousness then must be molded by 3 things that we must acquire. Después dice, el estado normal de nuestra conciencia tiene que moldearse gracias a 3 cosas que hemos de adquirir. The first one, she says, is the perpetual presence in imagination in all space and time. La primera, dice, es la presencia perpetua en imaginación en todo el espacio y tiempo. My understanding of this is it is the attempt to now become aware of the limits of our consciousness. Mi comprensión de esto es que hemos de intentar ser conscientes de los límites de nuestra conciencia. She uses the word imagination, but I think that maybe the word conception may be better. Ella utiliza el término imaginación, pero yo creo que la palabra concepción sería mejor. Because sometimes when we use the word imagination, we are creating an image. And this is something which cannot be imagined. Porque a veces cuando hablamos de la palabra imaginación, tendemos a crear una imagen, y esto es algo que no puede tener una imagen. Then she says, I don't know whether you can read it, she says, from this originates a substratum of memory which does not cease in dreaming or waking, and its manifestation is courage. Y luego sigue diciendo, de esto se origina un sustrato de memoria que no cesa
ni en el sueño ni en el despertar, y su manifestación es el valor. She further says, with memory of universality, all dread vanishes during the dangers and trials of life. Y luego dice, con el recuerdo de la universalidad, todos los miedos desaparecen durante los peligros y las pruebas de la vida. Here, obviously, she's speaking about a very advanced stage of consciousness or awareness. Aquí está hablando evidentemente de un estado muy avanzado de conciencia o de concienciación. To the best of my understanding, it requires a long period of meditation before this substratum is developed. A mi entender, se necesita un larguísimo periodo de meditación antes de poder desarrollar este substrato. It's something that is there semi-consciously, whether we are awake or whether we are asleep. Es algo que está allí semiconscientemente, tanto si estamos despiertos como si estamos dormidos. And it is something impersonal. It is not about our ego, but something which transcends our sense of ego. Y es algo impersonal que trasciende nuestro ego, no tiene nada que ver con nuestro ego. Again, I think we should be reminded that she is asking us to do it and to explore it to the best of our ability. Creo que lo que nos está pidiendo es que intentemos hacer esto en la medida de nuestras posibilidades. Then, the second acquisition is this: a continued attempt at an attitude of mind to all existing beings which is neither love, hate, nor indifference. Después, la segunda cosa que hay que adquirir es un intento continuado por tener una actitud de la mente respecto a todos los seres existentes que no sea ni amor, ni odio, ni indiferencia. Here is another description of impersonality. Aquí hay otra descripción de la impersonalidad. We love or hate people because of our personal nature. Queremos o odiamos a las personas por nuestra naturaleza personal. But this other level of consciousness that perceives things is not connected with our likes or dislikes. Pero este otro nivel de conciencia que percibe las cosas no está relacionado con lo que nos gusta o no nos gusta. And it is something which can be weak or strong in people depending upon their attempt to stay in this level of consciousness. Y es algo que puede ser más fuerte o más débil en las personas según su esfuerzo por mantenerse en este nivel de conciencia continuadamente. Oftentimes in our own personal life, we see things, we see people, we see events, and we often hear reactions to it based on a personal like or dislike. En nuestra vida diaria vemos cosas, oímos cosas, eventos, gente, y nuestra percepción de todo ello depende de nuestra visión personal. Depending upon our likes and dislikes, Depende de lo que nos gusta y lo que nos disgusta. our approval or disapproval, Nuestra aceptación o no aceptación, our agreement or disagreement. si estamos de acuerdo o no. And here we are being asked to go beyond it and be able to see things in a very different way. Y aquí se nos pide que vayamos más allá de eso y veamos las cosas de manera diferente. The perception, this is followed by, the perception in all embodied beings of limitation only, and criticism without praise or blame. Y continúa, la percepción en todos los seres encarnados de limitación solamente, y la crítica
sin alabanza ni culpabilidad. It suggests to us that we look at things as they are without any kind of evaluation from our ordinary way of thinking. Nos sugiere que deberíamos ver las cosas tal como son, sin ningún tipo de valoración que parta de nuestra manera normal de pensar. And the realization that everything that we see and encounter, whether they are human beings or planets, diseases, things that are called good or evil, are just limitations of the universal reality. Y darnos cuenta de que todo lo que vemos, tanto si son seres humanos como planetas, tienen límites y son realmente límites de la realidad universal reality, de la realidad universal. And that we see things without praising or blaming. Y que veamos las cosas sin alabarlas ni culpabilizarlas. And then she says that this acquisition is completed by the conception, I am all space and time. Y continúa diciendo, esta adquisición se complementa con el concepto de yo soy todo espacio y tiempo. And beyond that, she says, it cannot be said. Y dice, y más allá de eso, no se puede decir nada. For a few moments, let us try to do this, maybe for half a minute or 1 minute, because later we're going to do it again for a longer period. Intentemos hacer esto por un periodo muy corto, medio minuto, 1 minuto, porque después vamos a intentar hacerlo durante más tiempo. Let's close our eyes. Cerremos los ojos. And first imagine the vastness of the universe. Y primero imaginad la inmensidad del universo. No limit, no boundary. Sin límites, sin fronteras. Then we include our understanding of time. Today, tomorrow, yesterday. Después incluimos nuestro concepto del tiempo, hoy, ayer, mañana. Then we let go of images like stars and galaxies, of the darkness of space, of yesterday and tomorrow. It's just pure space and time. Después soltamos todas las imágenes relativas a los planetas, a las galaxias, a la oscuridad del espacio, al ayer, al hoy y el mañana. Simplemente se trata de espacio y tiempo puros. Let's pause and open our eyes. Haced una pausa y abrir los ojos. We'll do it a longer time, a bit later. Después lo haremos un poco más de tiempo. But perhaps some of you may have noticed that when we do this, something happens to our consciousness itself. Pero quizá algunos de vosotros os hayáis dado cuenta de que al hacer esto, algo ocurre en vuestra conciencia. There is a kind of expansion of our consciousness that we normally don't experience.
Hay una especie de expansión de nuestra conciencia que normalmente no experimentamos. And for some of us, we may feel this kind of inner pressure on our brain or head. Y quizá algunos de nosotros podamos sentir esta especie de presión en el cerebro o en la cabeza. So when we keep on doing this, something is changing little by little in our brain. Y si seguimos haciendo esto, algo cambia, va cambiando poco a poco en el cerebro. We'll come back to this later. Volveremos a hablar de esto más adelante. Let's continue with the 5 deprivations that Madame Blavatsky speaks about. Continuemos con las 5 privaciones de las que habla Madame Blavatsky. There is a reason why in all spiritual traditions, these two, the higher acquisition and the deprivations, they are often spoken of together or connected with each other. Hay una razón por la que en las tradiciones espirituales estos dos aspectos de las dos adquisiciones y las 5 privaciones se habla conjuntamente de los dos grupos. Because unless we succeed in the deprivations, it is very hard to succeed in the acquisitions. Porque si no logramos las 5 privaciones, es muy difícil lograr las 2 adquisiciones. When these deprivations are not done, the energy of our consciousness are identified with these lower 5 things. Cuando estas 5 privaciones no se consiguen, la energía de nuestra conciencia se identifica con estas with these 5 things that we should be deprived con estas of. 5 cosas de las que deberemos eliminar. So let's look at what these 5 things are. Miremos a ver cuáles son estas 5 cosas. She says, constant refusal to think of the reality of certain things. Now, I put in here a rewording, that's my own word, rewording, awareness of the unreality of. The reason is that certain words, when we encounter them, dice un rechazo constante, negación constante a pensar en la realidad de, y él en sus propias palabras ha añadido entre paréntesis concienciación de la irrealidad, porque el uso de las palabras a veces sometimes certain words elicit certain attitudes of mind which may not be exactly what this is trying to tell us. Porque a veces el uso de algunas palabras sugieren una actitud de mente que no es exactamente la que se nos quiere decir aquí. For example, the word refusal means mentally arguing with something. Por ejemplo, la palabra rechazo o negación puede incitar a pensar en discutir mentalmente con algo, no estar de acuerdo mentalmente con algo. If we do so on that level, we are back to this mental argumentation. Si hacemos esto a este nivel, volvemos a bajar al nivel de la discusión, de la argumentación. Rather, it seems that it is better that we just observe them as they are, and we begin to see the unreality of these things. Creo que es mejor observar las cosas tal como son y empezar a ver la irrealidad de estas cosas. The first one is to see the unreality of separations and meetings. This is regarding people. Associations with places, times, and forms. La primera es ver la irrealidad de las separaciones y los encuentros. Esto se refiere a las personas. Las asociaciones con lugares, tiempos y formas. When we look at the long panoramic view of human existence, we begin to see that these things that we encounter in each day or in each life
are things that will come and go, come and go. Cuando vemos la larga panorámica de la existencia humana, nos damos cuenta de que nuestros encuentros y separaciones y todo esto, en realidad son cosas que aparecen y desaparecen, aparecen y desaparecen. And when we look at these things, it becomes more and more obvious without argumentation. Y cuando vemos estas cosas, cada vez es más evidente, no lo podemos discutir. I have friends in high school that I don't see them anymore. Tuve amigos en el instituto a los que no he vuelto a ver nunca más. I have met people, thousands of people in past lives that maybe I don't see anymore now. He conocido a miles de personas en vidas pasadas que tal vez ahora no las he vuelto a ver. We meet today, but we never know when we'll meet again, if ever. Hoy nos encontramos aquí, pero no sabemos si nos volveremos a ver alguna vez. Maybe I meet you today as Anna Maria, but in a future life it may be a man that I now know and not Anna Maria. Tal vez hoy me conoce a mí como Ana María, pero quizá en una vida futura yo seré un hombre, no me llamaré Ana María. So, these separations and meetings are appearances in reality. Estas separaciones y encuentros son Appearances. son apariencias en la realidad. And not the essence of beings or things. Y no son la esencia de los seres o de las cosas. So while we appreciate people, we appreciate things, and we appreciate friendship, but we realize that these are just part of passing things in our long experiences. Así que aunque apreciemos las cosas, las personas, la amistad, nos damos cuenta de que estos son cosas temporales en la larga existencia. Sometimes these encounters are positive and pleasant, and at other times difficult. A veces estos encuentros son positivos y agradables y otras veces son difíciles. Again, if we look at this, we see that it is true and real. Si lo vemos bien, si lo miramos bien, veremos que es real y verdadero. No matter how much we love anybody, whether a husband, wife, child, or parents, these forms will disappear, and then it will come in another form, in another way that we won't even recognize in the future. Por más que amemos a nuestra pareja, a nuestro hijo o nuestros nietos, estas formas desaparecerán y quizá después volvamos a encontrarlas, pero en otra forma, en una vida futura, que no reconoceremos. So she says that this first deprivation will free us from futile longings, futile desires or yearnings, expectations, sad memories, or broken-heartedness. Y dice que esta primera privación nos liberará de anhelos futiles, de expectativas, de recuerdos tristes y de corazones rotos. In other words, disappointments. En otras palabras, de decepciones. Sometime before I came to Spain, somebody approached me because of an extreme anger and hatred towards another person. Un poco antes de venir a España, alguien se me acercó para hablarme de un enfado terrible contra otra persona. And the person said, either I kill this person or I kill myself. Y me dijo, o bien mato a esta persona o bien me mato a mí. And she was very serious about it. Y lo decía muy en serio. And I realized how much these kinds of attachment to what happens with people can really affect how one lives. Y me di cuenta de qué manera este apego que tenemos con las personas
nos puede afectar. The feelings for or against people, there is so much attachment that they no longer see the reality of things. Estos sentimientos de amor o de odio, hay tanto apego que en realidad no nos deja ver la realidad de las cosas. At the same time, we realize that there is such a thing as an impersonal love. Al mismo tiempo nos damos cuenta de que existe algo que es el amor impersonal. A love that does not demand anything in return. Un amor que no pide nada a cambio. It is an appreciation of people, a compassion towards people, and even if we get nothing in return, it's okay. Es una apreciación de la persona, una compasión por la persona, que aunque no recibamos nada a cambio, está todo bien. You help a person so much, and that person betrays you. Ayudáis mucho a una persona y esa persona os traiciona. When we are greatly affected by that, then it means that we are expecting something from the other person. Cuando eso nos afecta muchísimo, quiere decir que estábamos esperando algo de esa persona. But when we help the person, we do something for the person, it was not because they will repay us for anything. Pero cuando ayudamos a la persona, hacemos algo por ella, eso no significa que esperemos que ella nos lo pague a cambio después. Now this first deprivation requires a quality of seeing and not really a logical arguing about this and that. Esta primera privación requiere una cualidad de visión y no un pensamiento analítico racional sobre el tema. Then she says, there is a second thing that we must let go of. Y después dice que hay una segunda cosa de la cual debemos liberarnos. It is to let go of the distinction between friend and enemy. Es eliminar la distinción entre amigo y enemigo. In other words, whoever we encounter, it may be positive encounter or negative encounter, just let it be and let us not react to them personally. Eso quiere decir que cualquier persona que conozcamos, tanto si es un encuentro positivo como negativo, dejadlo estar y no reaccionéis de manera personal. And she says that this results in the absence of anger and bias. Y dice que el resultado de esto es la ausencia de la ira y del prejuicio. And it is replaced by an impersonal judgment about what to do and how things are. Y esto se ve sustituido por una ausencia, replaced by judgment. By judgment. To be able to see things as they are, rather than because of likes and dislikes. Ser capaz, está sustituido por ponderar correctamente. Por ponderar correctamente y ver cómo son las cosas, independientemente de lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Or it can be said replaced by evaluation, assessment. Because judgment may have Okay. sí, en lugar de judgment, bueno, una valoración de cómo son las cosas. There's a problem with words. A veces hay un problema con los términos. And that's the reason why, in trying to understand this very short piece by Blavatsky, we must try to probe into the essence of what she's trying to tell us. Por esto es importante, cuando tratamos de entender esta instrucción de Blavatsky, tratar de ir a la esencia de lo que nos quiere decir. We must remember that this list was written by a pupil and not by Blavatsky herself. Hemos de recordar que esta lista la escribió un discípulo y no la misma Blavatsky. For all we know, the one who wrote it down may have used his own words. Según sabemos, el que la escribió quizá utilizó sus propios términos. And we can test it by actually trying to explore and see what is the effect of these kinds of exploration. Pero podemos ponerlo a prueba esto, podemos probarlo
y ver si la exploración de todo esto produce resultados. Then the third thing is to see the unreality of possessions. La tercera cosa es ver la irrealidad de las posesiones. And again, if we begin to rise beyond culture and upbringing and conditioning, we will really directly realize that we don't own anything. Y si somos capaces de elevarnos por encima de la cultura, del condicionamiento y de nuestra crianza, veremos que en realidad no poseemos nada. Our concept of possession is a social and legal one. Nuestro concepto de la posesión es un concepto social y legal. I may own this computer and you're not supposed to get it from me. Yo poseo este ordenador y no se supone que me lo vais a quitar. That's our conception of possession. Este es nuestro concepto de la posesión. But when something in nature happens, like this ceiling falls and completely destroys my computer, then it's taken away from me, and I really don't have it anymore. Pero a veces ocurren cosas en la naturaleza, como que se caiga el techo y lo aplaste, y entonces ya no lo tengo. So, what we call things that we own, maybe it's a house, maybe it's a cell phone. It is just a temporary thing that we can make use of. Cuando hablamos de las cosas que poseemos, ya sea una casa o un móvil, realmente es algo temporal que podemos utilizar. And if for some reason we lose it, then it's okay. Y si por alguna razón lo perdemos, no pasa nada. For most people, this is extremely difficult. But when we begin to rise up to this other way of seeing life and the world, then it becomes more and more obvious. Para alguna gente es difícil, pero cuando nos vamos entrenando en esta manera de ver las cosas desde un plano superior, ver al mundo y las cosas, entonces ya no cuesta tanto. The first time I had my own car, it was stolen after a few days. La primera vez que tuve un coche, me lo robaron unos días después. I was already a member of the Theosophical Society. Ya era miembro de la Sociedad Teosófica. And it was to me my first test of detachment. Y fue mi primera prueba de desapego. I was watching carefully what my reaction was. Observé con mucha atención cuál fue mi reacción. And I had a realization, as well as this decision, that I've lost my car, totally, zero. Y tuve la realización, además de la decisión, de que había perdido el coche, cero. Because in the Philippines, when your car is stolen, usually you don't get it back anymore. Porque en Filipinas, cuando os roban el coche, normalmente no se recupera. So after deciding that I have no car anymore, I made another decision. Así que después de decidir que ya no tenía coche, tomé otra decisión. I will do my best to try to recover it. Intentaré a lo máximo recuperarlo. So I thought how to do it. I consulted other people how to do it, and I did all the possible things that could be done. Entonces pensé cómo hacerlo, consulté a otras personas para ver cómo hacerlo y hice todo lo posible. And I did it. In other words, I did my best, and in 1 week's time, the police was able to recover my car. Y hice todo cuanto pude y en una semana la policía lo encontró. And after 1 week, when I got back my car, I felt that I was given a new car. Y al cabo de una semana, cuando recuperé mi coche, tuve la sensación de que me daban un coche nuevo. Because in the 1 week before, I already considered that I have no car anymore. Porque
Una semana antes ya había considerado que no tenía coche. And I realized that the attitude of loss, meaning I should have it but I don't have it, the feeling of loss, is something which is unnecessary. It is a waste of energy and time. Y me di cuenta de que la sensación de pérdida, tenía algo y ahora no lo tengo, en realidad es un desperdicio de energía y de tiempo. The idea of blame and reacting in anger, I realized, was also a waste of time. La idea de la ira y de la culpabilidad, también me di cuenta que era una pérdida de tiempo y energía. People do things that they do because of their nature, and when it happens, we must also realize that that's the reality of life and nature. La gente hace las cosas que hacen por su naturaleza, y cuando pasa esto, hemos de darnos cuenta de la realidad de la vida y de la naturaleza. Then, when we have things like a computer, a house, or a car, we make full use of it, but when they're gone, finished. Cuando tenemos un ordenador, una casa o un coche, lo utilizamos, pero cuando desaparecen y punto final. Then Madame Blavatsky says that when we are able to see this, then we become free of greed, selfishness, and ambition. Y Madame Blavatsky dice que cuando somos capaces de hacer esto, nos liberamos de la codicia, el egoísmo y la ambición. Then, this is more difficult. The fourth thing that we must deprive ourselves on is personality, the unreality of our personality. Después, este es más difícil. La siguiente cosa de la que debemos eliminar es la personalidad. The personality is this thing that you see and talk to. La personalidad es esto que veis y a lo que habláis. You don't see my higher mind, you don't see my spiritual nature, you don't see my Atma at all. What you see is my personality. Lo que veis es la personalidad, no veis mi naturaleza superior, mi naturaleza espiritual, ni Atman. We accept or reject each other based on the personality. Nos aceptamos o nos rechazamos basándonos en la personalidad. We criticize each other based on the personality. Nos criticamos los unos a los otros basándonos en la personalidad. So we try to present ourselves based on this personality. Y intentamos presentarnos basándonos en esta personalidad. And this is one of the causes or main causes of misery in human life. Y esta es una de las causas más importantes de la infelicidad en la humanidad. I think on the first day I mentioned that psychologists found that the number one fear of people is the fear of rejection. Creo que mencioné el primer día que los psicólogos dicen que el temor más grande de la gente es el temor a ser rechazados. And this is the rejection of our personality. Pero esta es el rechazo de nuestra personalidad. If one is not very conscious of this personality, then this kind of grief and unhappiness will begin to fade away. Si uno no es muy consciente de esta personalidad, esta infelicidad va a desaparecer. Let me share with you something which made a big difference in my life. Voy a compartir con vosotros algo que significó una gran diferencia en mi vida. Ever since I was in college, I was already used to speaking to the public. Desde que salí de la universidad ya estaba acostumbrado a hablar en público. I often know what I'm talking about. I mean, I'm ready for the subject matter. Muchas veces, bueno, ya sé de lo que voy a hablar, estoy preparado para el tema. My skill in the language is adequate. Mi habilidad en el lenguaje es adecuado. And yet, even when I'm prepared, I find that I had very strong nervousness and fear. Pero cada vez que me preparaba, me di cuenta de que tenía miedo y muchos nervios.
sometimes while I'm already standing in front of an audience, this fear would come and my whole neck would become so hard I could not move my head. A veces, cuando me pongo de pie delante del público, este miedo me coge en la nuca y se me pone tan tiesa que no puedo ni moverme. And I could not understand it because I know what I'll say, I'm prepared for it, and yet I'm still afraid. Pero no lo entendía porque sé de qué voy a hablar, estoy preparado, pero sin embargo tengo mucho miedo, tenía mucho miedo. Then one day I realized that it was because I was trying to impress people. Un día me di cuenta de que esto sucedía porque estaba tratando de impresionar a la gente. In other words, if I speak, I'd like you to say that, wow, he spoke very well, it was very good. In other words, this was the expectation that I had. En otras palabras, yo tenía la expectativa de que después de hablar la gente dijera, uy, cuánto sabe y qué bien habla. And I realized that the root of this fear was this motivation to impress others with our personality. Y me di cuenta de que la raíz de este miedo era el deseo de impresionar a los demás con mi personalidad. So on that day on, I made a decision. If I'm asked to speak, I'll just do my best. And whatever is the result, that's no longer my problem because I've done my best, and that's it. Y a partir de ese día tomé una decisión, la de hacer todo lo posible para hacer lo mejor que pueda. El resultado ya no es mi problema, porque yo he hecho todo lo que he podido. And I will not try to impress other people anymore when I'm speaking. Y cuando hablo ya no intento impresionar a los demás. Then all my fear in speaking disappeared. Y entonces desapareció todo mi miedo de hablar. And it doesn't matter how many people are in the audience. Y no importa el número de personas que estén en el público. It doesn't matter who are in the audience. Tampoco importa quién está en el público. And it gave me a freedom that I did not have before. Y eso me dio una libertad que no tenía antes. I realized that I was so preoccupied with how you will accept my personality that it was making me afraid of this thing. Me di cuenta de que estaba tan preocupado por cómo vosotros aceptaríais mi personalidad que era lo único que importaba. It made me also free from the fear of failure. También me liberó del miedo a fracasar. If you think about it, fear, the fear of failure is the fear of what people will say. Si pensáis en ello, el miedo al fracaso es el miedo a lo que dirá la gente. If we are not afraid of what people will say, we will never be afraid of failure. Si no tenemos miedo de lo que la gente diga, nunca tendremos miedo del fracaso. We do something, it doesn't work, and if somebody laughs at us, how do we react? Hacemos algo y no sale bien, si alguien se ríe de eso, ¿cómo reaccionamos? If this sense of personality is strong, then I'll not do it anymore because I don't want people laughing at me. Si mi sentido de la personalidad es muy fuerte, ya no lo volveré a hacer porque no me gusta que se rían de mí. But if there's no fear of the laughter of other people, and I think that this thing is worth doing, then I'll do it again and again and again, even for 100 times. Pero si no tengo miedo de que se rían de mí y creo que es útil, que vale la pena repetir aquello que no me salió bien, lo volveré a repetir aunque sea 100 veces. And it made a very big difference in the things that I do in life. Y eso significó mucho y una gran diferencia en las cosas que yo hago en la vida. In the Theosophical Society, I was General Secretary for many years, and almost every year I start a new project, major project. En la Sociedad Teosófica fui secretario general durante muchos años y casi cada año iniciaba un proyecto importante. And inevitably, there will be people who will be criticizing and attacking and blaming me for those projects. Y por esos
proyectos, inevitablemente siempre hay gente que me critica y que me ataca y que me culpabiliza. When I hear about it, I talk to the person and try to understand the criticism. Cuando me entero, intento hablar con la persona para ver si puedo entender la crítica. If they are right, then I stop. Si tienen razón, paro. But if I don't agree, I continue with it. Pero si no estoy de acuerdo, continúo con mi proyecto. And if I fail, it's okay. Y si fracaso, está bien. And it gave me the freedom that I didn't have before. Y conseguí tener la libertad que no tenía antes. Hence, I saw the importance of this fourth deprivation. Por esto veo la importancia de esta cuarta privación. We are imprisoned by this thing called the personality, that we are living this life by trying to please other people. Estamos encarcelados en esta personalidad e intentamos vivir la vida para agradar a los demás. In addition to trying to please the desires of the personality itself. Además de intentar complacer los deseos de la misma personalidad. It's something for all of us to think about, because if we are not conscious of this, our personality becomes our prison house. Es algo en lo que debemos reflexionar, porque si no somos conscientes de esto, nuestra personalidad se convierte en nuestra cárcel. And Blavatsky says that when we are free of this, we become free of vanity and remorse or regret. Y dice Madame Blavatsky que cuando somos conscientes de esto, nos liberamos de la vanidad y del remordimiento. Then the fifth one is the awareness of the unreality of sensation. La quinta es ser conscientes de la irrealidad de la sensación. This is about pleasure, about the things that our body wants, our senses want. Esto tiene que ver con el placer, con las cosas que nuestro cuerpo, nuestras sensaciones quieren. This is easy for some people, but difficult for others. Es fácil para algunas personas, pero difícil para otras. When I became a vegetarian, my friends tell me, Vic, you are losing half of your life. Cuando me hice vegetariano, mis amigos me dijeron, te estás perdiendo la mitad de la vida. And I couldn't understand it. Y yo no lo entendía. Because to me, food is not important. Porque para mí la comida no es importante. My wife disagrees with me. Mi mujer no está de acuerdo. She wants me to gain more weight because I'm thin. Quiere que engorde un poco porque soy muy delgado. Which is okay. Está bien. But the matter about the pleasure of eating, I was not born with it. Pero esto del placer de la comida, yo no nací con eso. Some people find, I think this is genetics. Some people find that, let's say, the pleasure of food is something so important that they would rather die early rather than give up with food. Hay personas que, porque creo que es cuestión de genética todo esto, hay personas para las que el placer de la comida es tan importante que prefieren morirse antes que renunciar a comer según qué cosas. So it was easier for somebody like me, maybe many of you are like that, but more difficult for others. Fue más fácil para mí, a lo mejor a algunos de vosotros también les pasa, pero es más difícil para otras personas. But we have to realize that sensation is just the reaction of this body. Pero debemos darnos cuenta que la sensación es simplemente la reacción de este cuerpo. It's the same as our discussion of pain yesterday. Es lo mismo que pasaba con lo que hablamos ayer del dolor. It's the nature of this body to experience pleasure, pain, numbness, and other things. Es la naturaleza de este cuerpo experimentar dolor, placer, numbness, insensibilidad. Yeah. And that's just the natural law about physical things or physical bodies. Y esto es la ley natural sobre las cosas físicas o el cuerpo físico. And so we must not allow
the reactions of the body to dictate the way that we live. Y no debemos permitir que las reacciones del cuerpo dicten nuestra manera de vivir. So Madame Blavatsky says that when we are able to see the external unreality of sensations, we become free of gluttony, lust, and other things. Y dice Madame Blavatsky que cuando somos capaces de ver la irrealidad de las sensaciones, nos liberamos de la glotonería, de la gula, de la lujuria y de otras cosas. And here, while she emphasizes the pleasurable things, but it is equally true for the opposite, which is pain. Aquí está hablando quizá de la parte del placentera de las cosas, pero también se aplica igualmente a lo contrario, que es el dolor. We are no longer imprisoned by the desire for pleasure, but we are also no longer afraid of the possibility of pain. Ya no estamos encarcelados por el deseo del placer, sino que también estamos liberados del miedo del dolor. And yesterday we spoke about how awareness is able to transcend pain. Y ayer hablamos de la forma en que la concienciación nos capacita para trascender el dolor. Without suppression, Sin suprimirlo, without denial. sin negarlo. Then she says, these deprivations are produced by a perpetual imagination. So here I'm again a bit careful about the word imagination, but that's how it was worded. Y luego sigue diciendo, estas privaciones son producidas por la imaginación perpetua, y vigilad con la palabra imaginación, pero estos son los términos. So she says, the perpetual realization, I'm using the word realization, without self-delusion of I am without. Son producidas por la realización perpetua, y voy a utilizar la palabra realización, sin autoengaño de yo soy sin. Normally we speak about I have. Now she's saying that we must get used to the reality that I am without. Normalmente solemos decir tengo o no tengo, pero ella dice acostumbraros a la expresión de estoy o soy sin. Instead of I have a car, En lugar de decir tengo un coche, maybe we can say there is a car available for me to use, tal vez podemos decir hay un coche del que puedo disponer, because I don't really own anything. porque en realidad no poseo nada. And then she says, we have to recognize that this kinds of possessiveness and attachment is the source of bondage, ignorance, and strife. Y después dice, hemos de reconocer que este tipo de apego es el origen de Bondage is being imprisoned, being tied. sí, de las ataduras, de la ignorancia y de los esfuerzos, de la lucha. There is a very famous novel by Hermann Hesse entitled Siddhartha. Hay una famosa novela de Hermann Hesse que se titula Siddhartha. It's an interesting book. If you have not read it, maybe you wish to read it. Es un libro interesante, si no lo habéis leído, tal vez podríais hacerlo. It is about Siddhartha, who is very capable in almost anything. Habla de Siddhartha, que es muy capaz casi de todo. Then one time he became a businessman, Y una vez se convirtió en hombre de negocios and he had a partner. y tenía un socio. He was so good in business that immediately he became so prosperous.
Era tan bueno en los negocios que enseguida se hizo próspero. earning a lot of money, and his partner was very happy. Y ganó mucho dinero y su socio estaba muy contento. But after going through the experience of being a wealthy person, he felt that that's enough of this experience. Let me move on. He's no longer interested in becoming a businessman. Pero después de tener mucho éxito y de irle muy bien todos los negocios, se dio cuenta de que ya no estaba interesado en ese tipo de experiencias y quería continuar con otra cosa. Of course, the partner was very unhappy because he was a very effective businessman. Al socio no le gustó nada y se enfadó bastante porque él era tan bueno como hombre de negocios. But when I read this, I realized here is a person who can do things, but who can also get out of it if he wants to. Y me impresionó porque me di cuenta de que era una persona capaz de hacer muchas cosas, pero también capaz de dejarlo todo y hacer otras cosas. For many people, once a person gets in, he doesn't know how to get out of it anymore. Para mucha gente, una vez que ya ha sabido entrar en algo, le es muy difícil o imposible salirse de eso. And this is bondage, Y esto son las ataduras. being tied to something like a prisoner. Estar atado a algo como una cárcel. Then Blavatsky makes a note. She says, there is no risk of self-delusion if the personality is deliberately forgotten. Y luego dice Madame Blavatsky, no hay riesgo de autoengaño si la personalidad Is deliberately se forgotten. olvida deliberadamente. We only get deluded whenever the personality has certain desires that it wants to fulfill. Solamente nos engañamos, somos engañados si la personalidad tiene ciertos deseos que quiere cumplir. But when we do not have those kinds of desires, then there is no subconscious motivation to try to create a different reality which may be false. Pero cuando no existen ese tipo de deseos, no hay ningún interés por crear una realidad que puede ser falsa. Then she says, this deprivation is completed by the meditation, I am without attributes. Y luego dice, esta privación se completa con la meditación siguiente, yo soy sin atributos. Now, obviously, this is something very, very difficult. Obviamente esto es algo muy, muy difícil. And hence, this meditation was addressed only to quite advanced pupils. Por esto esta meditación iba dirigida a discípulos muy avanzados. But the moment we feel that somehow we may be ready for this, then here would be the guideline. Pero en el momento en que creamos que de alguna manera estamos preparados para esto, aquí está la guía. And once a person lives this way, he'll be looked upon as a weird person. Y una vez que la persona decide vivir de esta manera, le considerarán una persona bastante rara. As if he's no longer a normal person. Como si ya no fuera una persona normal. And he will be misunderstood. Y no le entenderán. And that's the life of the future disciple. Y esa es la vida del futuro discípulo. So let me pause here now. Haremos una pausa. And if you'd like to discuss, Y si or quieren- maybe we can take a break if you'd like to. If there are questions, we have 10 minutes, or we could take a break right now. Okay, we can take a break. Sí, una pausa. Hacemos una pausa. ¿De cuánto? 10 minutos Perdona, Dolores, a la media. estaba reventada. If there's time, there's enough time.
Así que si no se queda la